Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Aquí muy contenta y automáticamente invitando a mi amiga Cheryl. Este espacio con este live. ¡Ay, Felipe, Ale! Muy buenas noches. ¡Ay, Joel! Bueno, los invito a compartir, preguntar y que sea súper interactiva esta jornada. Que además quiero mencionarles que son dos temas muy importantes que en terapia, en consulta, en coaching sale mucho, que es el perdón y la gratitud. Hola, Ale. Muy buenas noches. Bueno, vuelvo a llamar a Cheryl, mi compañera, mi partner. Después de tantos años nos vinimos nuevamente a ver más frecuente y a estar en esta sintonía. Así que tremendamente contenta y agradecida. Hablando de gratitud, Excelsa no puede unirse. Ya, de nuevo, vamos viendo otra vez. Invitar. Ya somos cuatro y estamos en sintonía. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo después de estas lluvias? Bueno, nuevamente estamos complicaditos, pero vamos a solucionarlo, vamos a solucionarlo. Lidia, oye la Lidia es integrante de nuestra comunidad, linda, y pone unos corazones. Ella es de Chillán y es un lindo resultado de mis visitas a Chillán, por lo demás ganadora del libro Ser Espiritual en el Mundo Laboral. Qué maravilloso. Hola. Excelsa no puede unirse. Ay, ¿qué será? ¿Qué será? Vamos de nuevo. Me llama la atención que siempre es como distinto. Veamos. Bueno, preparen sus preguntas para que podamos compartir, eh, podamos responder. Bien, gracias. Ha llovido bastante, mucho. Bueno, en Chillán, Lidia, tengo entendido que hay alerta, zona de alerta. Excelsa se unió. ¿Y cómo se unió? ¡Ay, acá! Perfecto. Ya. Ahí viene Cheryl. Ahí viene. Esto es como la tele, creo yo. Se unió. ¿Y por qué si se unió no sale? ¡Ay, qué atroz! Bueno, a ver. Excelsa no puede unirse. A ver, vamos de nuevo. Otra vez. Esto es muy chistoso. Hola, qué gusto, ¿cómo estás, querida amiga? Estamos Bien. en esto, pero ya estamos. Mira, habré hecho una, dos, tres, cuatro, como 7 u 8 veces en que te invité y bueno, di los saludos, aquí tenemos 6 personas, qué chistoso, pero todas las veces son distintas. Bueno, ¿cómo Yo estás me tú? incorporé a las 8:27 y no estaba, entonces a las 8:28 y a las 8:29 y ahí recién me incorporé. Ah, bueno, Ay, chiquitita, el tema de los hola. relojes, sincronizarlo, qué lindo es estar juntos, las extrañamos. Oh, Lali te dice, hola Cheryl. Ay, David dice, hola. Muy bien. Bueno, querida amiga.
estamos aquí en este capítulo después de una semana de cese, que por lo demás igual a mí me sirvió porque yo no me enfermo. Sin embargo, tuve una pequeña sintomatología de un día en que tuve más dolor de cuerpo, pero me recuperé, generé un autocuidado y con todas las, ¿cómo diríamos?, herramientas para la psicoinmunoterapia de aumentar mi sistema inmunológico, ¿cierto? Me parece muy sabio. Mucha oxitocina. De hecho, ay, comunidad, les quiero comentar, esta semana también llegó, y lo fui a buscar, mi gatito, primera vez que elijo un gatito, y que bueno, después lo voy a relacionar con lo que vamos a hablar, pues se de la calle, y wow, lo que significa generar la confianza para que confíe y se entregue. Su sistema nervioso, su cerebro, bueno, digo cerebro, no sé, sí, su cerebro, muy dañado. Y de verdad generar confianza es mucha paciencia, mucha paciencia. Y amor, y amor. Entonces, entre medio de mi resfrío, hice toda esta gestión y ha sido un regalo bonito que me alimenta el corazón, así que estoy muy contenta. Y por eso yo creo que estoy también bastante bien en cuanto a mi resfriado. ¿Y tú, Cheryl? Aquí muy contenta de que estés bien con tu gatito, Sí. adaptando, porque no era un gatito Mm. fácil de adaptar, lo que yo supe. Entonces, que en tan poquito tiempo, en prácticamente una tarde, hubiera hecho un cambio tan lindo Mm. y ahora sea parte de tu familia, Mm. es un logro. Significa que tú eh, lo cogiste con mucho amor y él lo sintió y por eso también pudo entrar en un ambiente tan diferente al que él tenía. Hoy sí, de hecho era de la calle, yendo a buscar comida cuando podía. Fíjate que devora la comida, porque creo, asume que tiene que comer rápido, porque si no, alguien va a venir y bueno, estaba dañado, tenía una oreja aquí herida. Bueno, pero ¿por qué lo quise mencionar? Porque en el perdón, que muchas veces es el resultado de perder la confianza, bueno, se puede recomponer mediante varios actos de amor y bueno, eso queríamos comunicar, que en el fondo esta parte que dice perdón y gratitud aumentan la humanidad, ¿cierto? Tal cual. Y es muy poderoso, porque efectivamente, cuando tú perdonas, liberas. Mm. Y liberas una cantidad de energía reprimida que está ahí guardada, pero que inconscientemente genera Mm. efectos muy dolorosos, porque uno piensa que cuando no perdona, le está de alguna manera irradiando una energía a ese otro que hizo quizá algo muy negativo para nosotros, pero en realidad lo que estamos haciendo es nosotros generando un daño para nosotros mismos muy grande. Por eso el perdón libera y libera a quien sentía el dolor. La otra persona a lo mejor ni siquiera se enteró de lo que tú sentías, pero, pero en el caso de uno mismo es muy poderoso y esas emociones reprimidas generan muchísimo daño. Mm. Entonces, el liberarlo es maravilloso. Fíjate que yo este tema, que siento que estoy con, bueno, tengo un dominio porque de las personas que consultan en psicología,
en coaching, hay muchas que tienen ciertos recuerdos de infancia o de ciertas personas X, en lo laboral también se genera. Y, y ahí hay un punto en que la concepción, o más bien dicho, de este resentimiento producto de que un otro no se comportó como yo o mi cerebro predecía que tenía que comportarse, lo que hace es que este resentimiento se lo lleva y lo que tú, ratifico lo que tú mencionas, porque al final la persona piensa inconscientemente que mantener este rencor es como que de alguna otra manera le va a llegar al otro. Y al otro no le llega. La única persona que se genera ese malestar, esa rabia contenida, ese resentimiento, digamos, que lo tiene guardado, esa desconfianza, que además se la proyecta a otros, es solamente la persona. Y también hay un tema que a mí me gustaría ponerlo en la mesa, porque hablamos del perdón con respecto a un otro, pero también de lo que me consultan es que muchas veces la persona no se ha perdonado, está el autoperdón. Y Que es ese otro tema importantísimo. es mucho más importante porque tiene que ver con la expectativa que yo tengo de mí, de que no di el ancho, de que no fui perfecta, creencias que vienen de muchas partes, pero ese autoperdón es el más valioso porque requieres re... Bueno, el cerebro no olvida, sustituye una comprensión, una explicación, una reconsideración, una resignificación, pero lo más importante es el autoperdón. Y ese yo encuentro que ese sí que baja la inmunidad, ¿sí o no, Cheryl? Totalmente, totalmente, porque genera culpa. Culpa. Mm, Y la culpa es uno de los sentimientos eh, más dañinos, mm. porque puede ser incluso la base del inicio de una situación de autoinmunidad. Mm, de las famosas enfermedades autoinmunes, que esas sí que son un tema, ¿ah? Fibromialgia, lupus y así un montón de otras. Ah, mira, no había hecho esa asociación visiblemente, fíjate. Mira, Entonces, es tremendamente doloroso, eh, muy dañino. Entonces, lo más importante es ser consciente de lo mm, que nos está pasando para poder sanarlo, para poder repararlo. Y como tú bien dices, elegir, porque ahí la importancia es, como hemos dicho en todos los otros lives, qué es lo que yo elijo en vez de eh, de mantener ese sentimiento o ese dolor guardado dentro de mí. Yo puedo elegir liberarlo y elegir otra forma de vivir esa circunstancia ahora. claro que sí. Y ahí cambia, pero absolutamente cómo el cuerpo reacciona, cómo nuestro sistema reacciona, porque cambian los neurotransmisores, Mm. los péptidos, los químicos, todo lo que nosotros generamos, los campos electromagnéticos, las frecuencias Hertz que generamos, cambian de la A a la Z. Y eso significa, eh, si yo estoy en gratitud, estoy en paz, estoy en aceptación de esta situación y de una elección de vivirlo desde la eh, comprensión de mí mismo y de la situación, De la eh, historia, de mi de la historia. entorno, de los actores de mi historia, que no determinan mi vida, es solo mi historia. Exactamente. Y por Mm. lo tanto, eh, cambia la forma de mi cuerpo, de mi organismo, frente a esta
manera diferente de ver. Por lo tanto, un órgano que puede estar muy atorado con eh, no sé, con este dolor, se libera Mm, y empieza un proceso incluso de mejoría. sustancialmente, sustancialmente. Y Bueno, puede ser un páncreas, y puede ser un estómago, y puede ser un hígado. O sea, de verdad puede ser algo muy, muy, em, muy profundo lo que está pasando. Y nos empezamos a sanar. Pues mm, incluso un, un área cerebral muy afectada. No, es de verdad muy, muy impresionante. Entonces, hacer un alto en el camino. hacer un alto en el camino por un acto de amor propio, que la Sí. primera persona soy yo y que ya fue lo que fue, ya basta de este malestar, de toda esta residual de lo que pasó, porque ya pasó, y que hoy día se abren muchos caminos, muchas posibilidades, y yo elijo que aquí hay otro tema, yo quiero poner en la mesa algo que desde otras perspectivas psicológicas o ancestrales, yo creo que no hay que perdonar nada. Yo creo que todo tiene un sentido, que nadie me hace nada y lo vuelvo a decir porque en mi libro sale como bajada, o sea, bueno, ser espiritual del mundo lo habla, pero dice, No es tu jefe, no es tu trabajo, es tu maestría", porque al final todas estas personas o situaciones en que yo vivo y que me mueven son maestrías para poder conocerme y saber quién soy y valorarme. Este mismo tema de que si de repente, no sé, tengo un evento que me genera mucho daño, cuando tengo entendido de que no tengo que perdonar nada y comprendo la situación, ahí hay un factor en el cual yo puedo después recordar y recuerdo sin la carga emocional, porque ya mi herida o mi comprensión hizo de que entendiera desde otro lugar la situación. ¿Te hace sentido? Claro, ahora yo lo veo como etapas, Dale. porque resulta que cuando está la situación álgida y cuando hay mucho dolor y a lo mejor la percepción del daño recibido por Sí. un tercero es muy intensa, eh, la primera etapa para la mayoría de las personas es tanto dolor que todavía no logra tan rápidamente llegar No, a ese nivel de mirarlo desde otra perspectiva, de una perspectiva no, es de un comprensión. trabajo bien, sí, de todas maneras, yo lo mencioné como fenómeno, pero hay un trabajo y que claro, el poder entrar en eso involucra varias etapas y a mí me ha pasado con personas que han venido a consultarme. Claro, porque es como ir como superando Sí. peldaños, superando gradas, ¿no es cierto? Gradientes, hasta llegar a ese nivel Mm. maravilloso de darte cuenta que en realidad uno no perdona nada, porque las cosas cuando suceden hay un entretejido de circunstancias que muchas veces, de Mm. alguna manera, yo tengo injerencia inconsciente en lo que pasa y, y eso tiene un propósito muy profundo que cuesta verlo, pero que es, como tú dices, para que yo pueda, y por eso ahí está la pregunta de ¿por qué me pasó esto a mí? Mm. ¿O pasa algo? Cambiarlo por ¿para qué me pasó esto a mí? Mm. Porque cuando yo cambio esa pregunta, me doy cuenta que siempre hay una fortaleza que se manifiesta, una cantidad de,
de luz que yo descubro que tenía, dado que viví eso y que a lo Mm, mejor no lo hubiera vivido, a lo mejor nunca lo hubiera descubierto, mm, de esa capacidad, de esa luz que yo creía y que siempre tenía dentro, pero que no la había podido manifestar porque no había sufrido algo tan doloroso. Y ahora sí, entonces me hace fuerte, me hace mm. capaz, me hace mirar un futuro de otra manera, me permite vivir y abordar la vida de ahora en adelante desde otra perspectiva, porque veo y percibo quién Mm, soy, como dices tú, en términos de valoración de mí. mm. Y entonces cuando yo logro eso, puedo hasta agradecer haberlo vivido, cosa Sí, sí, muy ni sí, siquiera perdonarlo, porque ya me doy cuenta que no necesitaba perdonar. exacto. Paso a la etapa más elevada que es agradecer. No Pero solo voy lo a culminar toda esta situación. Y, exacto, y se siente impresionante. Es como, ay, es como, bueno, la oxitocina, porque es como, no sé, un bálsamo. Además de liberación, de libertad. claro. Ese es el punto, la libertad. Dejas de sentirte prisionero Sí. de un dolor que no permitía que tú pudieras, eh, en el fondo, vivir lo mejor de ti, Mm. porque estaba enfocado en en esta como cárcel. Bueno, y de no vivir el presente, pues estoy esclava del pasado con toda una cadena y vivo arrastrando y además vivo trayendo el pasado al presente, que ya eso es, eh, bueno, no, creo que no es vida. Hay otro tema que también me hizo mucho sentido a raíz de lo que estábamos hablando, que además y eso también se habla en la carta astral, Quirón, que bueno, tú vienes con una herida a este mundo y cuando tú la sanas, lo que generas también es que generas muchas personas que son como entre comillas réplicas o versiones de ti y tú eres como, también entre comillas, como sanadora de poder aportar a un otro de que hay posibilidades, porque has pasado por el túnel oscuro y cuando llegas a la luz tienes evidencia de que sí se puede. Y eso yo creo que es muy bonito si hay personas que lo ponen al servicio. Absolutamente. Y recordar que cuando estamos en un proceso tan intenso de dolor como cuando sentimos ese como daño que nos han realizado, que nos han hecho, porque así lo vivimos, ¿verdad? En un inicio, eh, hasta desestabiliza mi identidad, de quién Mm, creo que soy yo. Me minimizo, me siento víctima, mm. se generan todos estos neurotransmisores dolorosos, ¿verdad? Que mantienen un estrés máximo, eh, y la inmunidad es la que se afecta. Mm. Es tan profundo esto, es tan doloroso. En cambio, cuando lo logramos superar, sanar, resignificar y cambiar el foco, podemos eh, salir mejor, a lo mejor valorados o en ese conocimiento interno de nosotros, mejor de lo que antes habíamos vivido. Una mejor versión de ti misma. Una versión mejorada Mm, de nosotros mismos, que genera una apertura para la felicidad, como mm. decía un gran maestro, decía, mira, la diferencia entre la felicidad eh, y lo placentero, que es tan distinto.
La felicidad es permanente. Tú puedes entrar a las puertas de vivir un estado de felicidad cuando entras en la gratitud y puedes sanar estas estructuras a través del perdón, que del perdón de ti misma y el perdón de, de una situación o de otro, que entra en este estado más permanente de Así es. en ti, de paz interior, de valor de ti mismo y de equilibrio para abordar las situaciones que vienen, porque pueden venir muchas situaciones muy diferentes, pero con otra base de mí mismo, Mm, en esa sensación de, ¡ay! Y si viene algo así de nuevo, no lo voy a poder soportar o no lo voy a poder tolerar y me voy a derrumbar. No. no. Y desde la absoluta humildad de ser consciente de quién eres, no de víctima, que no es lo mismo la humildad con la victimización de que yo no valgo. No, valgo, pero desde un equilibrio profundo. Y Mm. eso, si pudiéramos mirar al interior, eh, todo lo, dijéramos, el equilibrio de los mecanismos, dijéramos, neurológicos que se producen, del simpático, del parasimpático, de Mm. los neurotransmisores, produce un equilibrio tan maravilloso que se traduce en una reorganización sanadora incluso de los tejidos, Ah, incluso, sí, sí. incluso, claro, de una alteración orgánica de algún sistema que estuviera alterado. Y especialmente yo diría sistemas relacionados con la parte digestiva y con la parte cardiovascular. Son los dos sistemas, eh, además de la Totalmente. biológica, ¿no es cierto? Las enfermedades tumorales, pero esos sistemas se afectan, pero mucho. Mm, mm. Y Bueno, dale, dale. No iba a decir algo, yo iba, iba a complementar. adelante, adelante. No, es que yo iba a complementar que yo creo que mi primera aproximación como conceptos, porque también es importante comunidad y que hay muchos conceptos y definiciones. Y en el caso del perdón, me acuerdo de Luisa Hay, que cuando leí el libro, que tenía una frase que, bueno, yo no he evidenciado eso, pero un perdón puede curar un cáncer. Total. Y me pareció tremendamente impactante, sobre todo que el perdón, muchas veces cuando hay personas que tienen cáncer, viene a veces del tema familiar, papá, mamá u otro, y no resuelto, no hablado, no conversado, no teniendo esta otra perspectiva que hablábamos al inicio, que al final todo tiene un sentido y si, de hecho, en ancestrología o constelación familiar, la gratitud al clan es fundamental. Los villanos o las personas que son, entre comillas, villanos en el clan, todas se incluyen. Todos son parte de este sistema en la cual, bueno, yo nací, mis ancestros, pero lo más importante es incluirlos con amor. Y ahí sí que se menciona, o sea, gratitud a aquella persona que probablemente no me hizo desde mi mirada el bien, pero ahí, o sea, me dio la vida y agradezco porque todo lo demás sé que por algo lo viví y por algo nací donde nací. Eso es lo que una de las cosas que más me llamó la atención en relación al perdón. Bueno, y recordemos que el ser es tan maravilloso y está creado tan perfectamente Mm. que tenemos siempre toda la capacidad para superarlo, lo que sea Tenemos toda la necesario. capacidad, sí. Si vivimos alguna problemática, ya nacimos con la capacidad instalada Sí.
de poder superarla, tanto emocional, psicológica, física, inmunológica, eh, reparadora de tejido, etcétera. Sí, Eh, entonces, claro que es importante darnos cuenta que podemos salir adelante eh, prácticamente la mayor parte de las circunstancias. Me tocó durante la semana conocer una persona maravillosa, un joven, es joven te digo yo porque para mi edad, un joven ay, de cuarto, para eso mí, me dice mi pareja. claro, para Eres mí, joven, Cheryl, eres joven. para mí un joven, claro. Bueno, y él vivió unas circunstancias muy difíciles, faltándole un examen, fíjate, estudiando ingeniería, un examen para recibirse, una persona brillante, hacía clases en la universidad como ayudante, todavía ni siquiera se recibía. Mira, maravilloso, eh, exitoso, inteligente, capaz, y tuvo una enfermedad gravísima, gravísima, que suspendió todo lo que él estaba viviendo. ¿Ya? Y, y fue tan grave esto que incluso él vivía en Santiago, estudiaba en la Universidad Católica, bueno, que entre las operaciones de una enfermedad tumoral gravísima en el tronco cerebral, que son tremendas por lo agresiva y rápida, eh, Mm, mucho tratamiento, por supuesto, y tuvo que eh, volver a provincia donde vivían sus papás para la rehabilitación porque no tenía quien lo una cuidara. red. Entonces, allá se empieza a rehabilitar de una manera pero impresionante porque el tronco cerebral maneja justamente todos los mecanismos más de alerta y de manejo eh, del, de estrés máximo, porque es la parte que tiene que ver con eh, las estructuras de la vida, de la sobrevivencia máxima. Y como esto fue tan grave, tan grave, tan grave, él quedó con una rigidez absoluta de todo su cuerpo, pero sin Mm, ninguna opción ni siquiera de mover ni sus brazos, ni sus piernas, nada. Eh, Fueron muchos meses de rehabilitación hasta que pudo volver a pararse, pero tenía que sujetarse porque no logró un poquito de movilidad, pero ni siquiera todo el equilibrio. Bueno, y en esas condiciones él rehabilita su mente maravillosamente bien, todo bien, y volvió a estudiar la carrera porque allá no podía venir a Santiago y las universidades de allá no le convalidaban los ramos de acá, muy poquitos, y la estudió entera de nuevo y se recibió de nuevo. Imagínate. mm, ¿Por qué les cuento esto? Porque es tan impactante su fortaleza interior que él, por eso me refiero a él en el sentido de que todos tenemos esa capacidad dentro, pero tenemos que usarla, sintonizarla y desarrollarla, porque los primeros meses fue terrible, o sea, él pensó que nunca más iba a poder ni siquiera mover un dedo, ni nunca más estudiar nada, ni nunca más ser autovalente, y resulta que eh, descubre lo que él puede, que es lo capaz. sí y lo que le produce alegría y dentro de eso está el deporte. Imagínate en esas condiciones sin equilibrio y se entrenó por una triatlón. O sea, uno podría decir, jamás una triatlón, una persona con No, ese nivel de discapacidad. Y fue y la ganó la triatlón. Y así empezó a ponerse como eh, desafíos que tenían que ver con poder volver a movilizar su cuerpo, su equilibrio, su musculatura, su mente, y está impresionantemente bien. Y ahora, dentro de su motivación de vida, por eso todo es una oportunidad, hasta las cosas más terribles que nos puedan pasar, eh, él dedica su vida a, a
a enseñar y a dar conferencias motivacionales para poder lograr realizar los cambios de la vida cuando la vida te cambia de un minuto a otro de la A a la Z. Sí, Y en eso él eh, expande su luz. Y yo encontré tan muy maravilloso. maravilloso, sí. Claro, o sea, imagínate, no una persona que solo se rehabilita, sino que eh, hace cosas tan maravillosas como dedicarse a una triatlón que fue impactante y más encima la ganó y así inventó unos software como ingeniero de informática para ayudar también a la accesibilidad, a identificar la accesibilidad de las personas La eh, discapacidad. nada, porque no pueden entrar a cualquier restaurante o a cualquier lugar porque no tienen el ancho de las puertas, rampas, muchas cosas. Entonces, además, un servicio ganó un premio de la presidencia de la República por haber creado esto. Mira, maravilloso, te quedé maravillada. Después les voy a contar porque él se dedica Yo, a esto. Si sí. alguien quiere para su trabajo, para motivar a lo mejor en colegios, a jóvenes, etcétera, su persona es un ejemplo de vida. Y me Yo, acordaba, porque todos tenemos eso, pero él lo usó y lo sigue poniendo en acción y al servicio. no, es que hay milagros. Yo conozco a Más Grillo, que también, bueno, él nació con una discapacidad, que ha estado en la Teletón, que hace bailes de zumba, tiene una productora, eh, pero tiene una capacidad de resiliencia, de poder salir adelante. Y hay otra persona que es Giulio, no me acuerdo el apellido, pero tuvo un accidente y lo mismo. Entonces, en realidad es esa posibilidad de que independiente de lo que vivamos, tenemos la fortaleza para salir adelante. Y a lo mejor ese proceso de repente a veces cuesta que la persona lo identifique. Y como tú bien dijiste, hay varias etapas. Yo creo que es importante sacar la rabia en primera instancia, porque hay que vivenciarla, y después de eso resignificarla. Entonces, hay dos opciones. Yo digo que nada, no hay que perdonar nada, pero si hay una persona que igual requiere perdonar a un papá, a una mamá o un otro, que lo haga, pero con el principio y el propósito que finalmente el perdón es algo que tú liberas, una carga emocional que si tú la resignificas, te liberas y te produce libertad. Entonces, eso yo creo que es como retomando que lo tomen y que además, de punto de vista de que lo que hablábamos de la inmunidad, Cheryl, o sea, tu salud genera un equilibrio, la homeostasis, y por lo tanto vuelves a tu centro y estás en salud. Totalmente. Y recordemos que la gratitud y el perdón también actúan a niveles a lo mejor eh, que no son tan a lo mejor evidentes, pero que son muy importantes como es eh, generan efecto antiinflamatorio o desinflamatorio en los tejidos. Qué importante eso junto con lo cardiovascular, que también, o sea, la hipertensión muchas veces tiene que ver asociado con ese tipo de cosas. Qué bueno que lo mencionaste, porque yo lo veo muy frecuente, la inflamación en los tejidos, en los órganos internos, finalmente te generan problemáticas. Mucho. Y, y bueno, soltar todos estos dolores, estos rencores, estas rabias, estas angustias, permite dormir mejor, permite Cuando- relajar y cuando duermes mejor, te recuperas más. más, Qué muy, bueno. muy, eh, te protege. El dormir bien también produce un efecto de reacomodo de todos los mecanismos defensivos. Entonces, permite que no solamente es un descanso emocional o físico, muscular, por decirte, del cansancio, sino que es como un reseteo de la inmunidad también.
Es un reseteo. Entonces, Es un reseteo. todo como Sí. encasillado, ¿te das cuenta? Mm, Entonces es tan trascendente lo que estamos conversando que si pudiéramos ver cómo la célula funciona, cómo se nutre, cómo se oxigena, cómo genera su metabolismo, es absolutamente diferente cuando mm, estamos en esta, dijéramos, vivencia del perdón, de la gratitud, de la paz, se libera el estrés y las células, si pudiéramos ver una y otra, se vería muy diferente, una con sus procesos naturales, sus movimientos, todo lo otro es como rígida, más realidad. manera, y solo alerta Mm, el nivel de estrés en defensa. así es. Así Y nada, es. Hoy yo quería invitar a la comunidad, a las personas que digan o mencionen si hay algo bueno, sin identificar, pero ¿qué es lo que más cuesta perdonar? O si hay algo que les ha costado mucho perdonar, si han logrado perdonar, o también si piensan que no hay que perdonar nada y que todo tiene un sentido y tiene un propósito y un para qué. Entonces, para que pudieran compartir. Y la gratitud también si está incorporada. Yo por ejemplo, en el ámbito de la gratitud, hay ciertos ritos que los hago sagrados, como son la bendición de alimentos, tengo el gracias o quiero decir gracias a todas las personas que hacen un gesto, desde de la persona, no sé, del almacén. De hecho, me vivencio diciendo gracias muchas veces y a veces pienso y digo, ¿realmente la siento? Y sí la siento, porque me nace decir gracias. Entonces, creo que también es esa parte de hacerlo más consciente porque cuando lo haces consciente y más lo refuerza y tu cerebro más se da cuenta. totalmente, totalmente. Incluso, qué lindo es cuando le hablamos Ah, al cuerpo. mira, aquí salió un tema, la infidelidad. Ah, mira, Qué ya. doloroso. Yo voy a dar mi opinión, da tú la tuya y he logrado perdonar y se siente más liviano. Oh, claro, pues yo sé quién lo dijo. Es libertad. Es libertad. Ya no está esa carga emocional. ¡Ay, qué bueno! La infidelidad, sigamos con eso. Es un gran tema. Un gran tema, Sí, es un gran tema. tema. Es muy profundo porque Sí. hay tantas aristas, ¿no? Mm. Que, que están funcionando al mismo tiempo. Y, y bueno, como en todas las cosas, cuando son problemas de dos, eh, ambos necesitan mirar al interior Mm. para ver qué pasa conmigo. ¿Te das cuenta? Mm. No es solo uno, porque generalmente cuando hay infidelidad uno dice, mira quién está en falta, por decirlo, pero es un tema de dos. Y, y ahí hay que mirar mucho porque tiene mucho que ver con la identidad. Mm. Y eso no es tan fácil de mirar. No. Cuando yo me conecto, de hecho hoy día estaba atendiendo a una persona y me decía, hoy qué diferente es cuando yo me planteo frente a cualquier circunstancia de trabajo o de conversación con personas que él percibe un poco difíciles, qué diferente es cuando yo me planteo en mi equilibrio, en mi paz interior, en un enfoque de mucha, eh, dijéramos, buen resultado para todos los lados ¿Ya? en esa interacción y me planteo así, con mucha como equilibrio y paz,
y después vivo esa relación, vivo esa o entrevista o conversación o acuerdo, etcétera, es tan diferente a cuando no lo planteo de esa manera a mí mismo antes, Mm, porque mm, de alguna manera eh, me doy cuenta que tengo que fortalecer, o sería muy bueno fortalecer mi identidad frente a cosas que yo siento que no son tan fáciles para mí. Porque cuando no me planteo de esta manera y vivo esa experiencia, suele terminar de cualquier manera, pero no necesariamente de una manera apropiada para todos los involucrados. Y es muy recurrente en mí. Entonces, recordaba eso cuando tú hablabas esto de la infidelidad, porque muchas veces hay un dolor grande por razones que, miles de razones, incluso ancestrales, como dices tú, o de linaje, y que eh, la valía interna o, el trabajo interno de cómo yo me veo a mí misma, hay ahí un dolor. Y eso mm. eh, bien tiene que ver en la relación con el otro. Entonces, es importante mirarlo de los dos ángulos. Yo creo que en general mirar de distintas perspectivas hace una mayor comprensión. Yo creo que es un duelo, porque duele. De Duele. hecho, claro, fue un compromiso, un acuerdo, y yo esperaba y predecía un comportamiento de un otro con respecto a lo que yo y tú y yo hicimos y nos comprometimos. Y esa promesa rota genera un tremendo dolor. Para mí tiene que ver primero con vivenciar ese duelo, aceptarlo y liberar toda esa carga emocional. Yo creo que un llanto bien pegado es tremendamente liberador y posteriormente empezar a comprender desde distintas aristas qué fue lo que pasó, porque muchas veces también, a veces las personas no nos damos cuenta y tenemos señales, pero por ese motivo no quisimos darle mayor importancia, quisimos pasarla, y ahí hay un proceso interno de que porque elegí no centrarlo, no conversarlo y no darme el espacio para poder comprender esta situación. Ahora, también es muy importante no entrar ni en la culpa y para nada de que no hice el ancho, no guateé, por decirlo así, sino que es una experiencia, una más, y que a partir de lo que aprendo de esta situación, me fortalezco y además, que como lo pusiste de nuevo, que es linaje ancestral, si yo lo sano y sano lo que viene de atrás en mi linaje, y lo hago de corazón, de verdad, comunidad, la nueva persona que aparezca es un nuevo nivel. Es un nuevo nivel. O sea, lo que tú ya perdonaste, comprendiste, sanaste, liberaste y además después de mirar todo eso dices menos mal o gracias porque, no sé si porque me pasó, pero gracias a esta experiencia, hoy día me reconozco, hoy día me doy cuenta, hoy día elijo, hoy día me fortalezco y además me libero y soy quien soy. Eso es lo que yo les puedo mencionar en relación a cómo perdonarse a uno mismo cuando no le diste qué. Eso es importante, que Felipe dice también, cuando he perdonado de verdad, el otro día como que me canso menos. Se siente raro, pero raro bien. Es que un buen llanto, o sea, el llanto para mí no es malo, es si un buen llanto y yo me libero, eso es como
mi impresión es que la célula como que se limpia. No sé si Bueno, tuviste ¿sabes? no sé si tuviste, perdón, la última cosa, la película Intensamente, Cheryl, de Walt Disney. Sí, muy buena. Tristeza es tremendamente elemental, la vulnerabilidad, esa parte en que tú bajas todos estos mecanismos de defensa y por lo tanto eres vulnerable y en esa vulnerabilidad está la oxitocina. ¿Es así o no? Tal cual. Y Mm. además, cuando tú lloras, como tú decías que es tan liberador, al estudiar la calidad de la lágrima, está liberando muchas, 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 muchas toxinas. Ah, mira, Es ya. que es impresionante porque de verdad libera mucho de lo que hay que limpiar de nosotros. Y es real, es físico, El no lagrimal. es emocional, Mira. es bien, bien profundo. Y por eso te digo, generalmente uno mira dentro, cuando hay una situación tan dolorosa como esa, mira para un lado, pero cuando uno se mira a uno, la verdad que es una maestría. Una O sea, maestría. logra darse cuenta del valor y de tantas cosas que a lo mejor si eso no hubiera sucedido, no lo habría descubierto de sí. Entonces, siendo muy doloroso, muy terrible, y se perdió un acuerdo y algo que era muy importante, muy valioso y muy, eh, dijéramos, dado por las dos personas y una no lo cumple, pero de alguna manera hubo un para qué. Mm, Siempre mm. yo he aprendido que hay un para qué que al principio no lo vemos, pero que después nos hace Después le damos el sentido. y le damos el sentido. Y era importante para lo que probablemente después venga y se desarrolle en nuestra vida de una manera diferente y muchas veces mucho mejor. Así es, Puertas. Siempre así son es. oportunidades. Entonces, ahora, doloroso sí, pero es valioso Es dentro de que, todo. es que es un duelo. El tema de la muerte, doloroso, pero ese dolor habla de ti, habla de tu historia, habla de tu comprensión, pero la resignificación posterior de no quedarte pegado es maravilloso porque además te das cuenta de cosas que no te veías, no sabías o no captabas antes. Entonces creo que es tan importante para mí en el ámbito terapéutico la resignificación porque de verdad cuando hay una creencia que está instalada y no me favorece, si yo me hago la pregunta de dónde viene y a su vez también de por qué la sigo validando o queriendo tener razón, si a su vez no me hace bien, y yo a su vez también veo otras perspectivas, generalmente también veo otras creencias con otro significado que me ayudan a poder tener una mejor calidad de vida y bueno, las posibilidades en este campo cuántico. Totalmente. Hay eh, formas muy lindas, como por ejemplo técnicas de gratitud antes de dormir que ayudan mucho. Mucho. Sobre todo en la noche, porque en la noche Sí. quedamos eh, con nuestra parte, ¿verdad? Del cerebro sabio, le digo yo, Sí. activo. Entonces, si nosotros eh, hacemos estas prácticas, como por ejemplo tan simplemente recordar y revivir los mejores momentos o Mm, los más felices de tu día o lo que mm, tú más agradeces de tu jornada, eh, eh, en el fondo te va a ayudar muchísimo a fortalecerte. mm. Y son cosas tan sencillas, pero que ayudan. Siempre estar como muy conectado con el poder, eh,
nutrirme a mí Mm. de eso bueno de lo que vamos viviendo. Yo quería compartir dos cosas. Una, la gratitud, es que me parece que para mí tiene como dos vertientes. Una es que se instaló en mí tempranamente a raíz de lo espiritual. Bueno, de mi familia o mi mamá era muy creyente. Y después en muchas perspectivas filosóficas, no sé, ancestrales o religiosas, la gratitud es básica. Gratitud al universo, a Dios, etcétera. Pero por otro lado, la neurociencia establece que la gratitud se conecta con la oxitocina y bueno, ya hemos tenido otros capítulos en que la oxitocina lo único que hace es que neurológicamente generamos salud, generamos armonía, generamos presencia, satisfacción, ¿sí o no? Eso, Sí, absolutamente. Y mucho bienestar, una mucho sensación de bienestar. bienestar tranquilo. Es como esa alegría del alma, pero Eh, además seguridad, sensación de confianza, mm. de confort, de estar de alguna manera protegido amorosamente. Todo eso proporciona la oxitocina, entonces es tremendamente importante. Por Y, eso lo que quiero dejar es que aquellos que no creen, bueno, por último, desde el punto de vista de neurociencia, hay evidencia de que nos trae un montón de gratitud en cuanto a aquellas cosas positivas que nos suceden. Y por otro lado, en el ámbito ya más espiritual, bueno, con mayor razón, que yo, para mí, me siento muy bendecida, muy agradecida y digamos de la divinidad por las posibilidades y que creo haber tomado en el transcurso del camino. bueno, y yo creo que también una práctica linda eh, es poder, y de eso hay estudios, ¿no? Que muestran que aunque uno esté viviendo un momento muy difícil en la vida, por ejemplo, como decía ahí una persona, la infidelidad o la Mm, muerte, la pérdida de una persona muy, muy querida, muy cercana, o sentir el daño muy fuerte de otra persona que te pueda haber ocasionado, eh, ya en un momento un poquitito de mayor tranquilidad, eh, es muy lindo hacer un ejercicio muy simple de enumerar, de hacer como un barrido de todo lo que estás viviendo, de mm. lo simple que estás viviendo y hacer un barrido de gratitud por cada cosa eh, maravillosa que te brinda la vida, aún en ese momento tan duro, Mm. porque cuando tú haces este acto consciente, curiosamente los estudios muestran que la mayor parte de las personas al evaluar lo bueno que pueden agradecer en relación a lo doloroso que está pasando, Mm. siempre lo bueno es más de un 80% de lo que te pasa en la vida. Ay, Uy, yo puedo comentar algo que tú me acompañaste en ese periodo. O venía recién conociéndote, pero cuando falleció mi mamá, estamos hablando ya 30 y tantos años, dentro de todo el dolor porque me generó una descompensación, producto de que, bueno, para mí la unión con ella y no haber hablado de la muerte, bueno, aprendizajes que hoy día ya incorporé. Sin embargo, el apoyo y el amor de todas las personas que se acercaron, que me dieron su palabra, su cariño, su abrazo, su mirada, em, eso dentro de todo el dolor fue algo que me generó como un colchoncito eh, y como que fue de gratitud porque nunca me había dado cuenta de todas las personas bueno, que les nació poder decirme algo
y que mi corazón lo recibió de una forma maravillosa. Entonces, entre todo el dolor fue un bálsamo maravilloso. Y la verdad que lo agradecí enormemente. Y bueno, agradecí también porque a partir de eso también profundizamos mayormente en el tema de lo espiritual. Pero lo que tú mencionas, o sea, las cosas tienen muchas, muchas perspectivas. Y de verdad que cuando uno lo mide así, pero con conciencia y agradece todo lo que la vida te ofrece, lo que tú estás viviendo en Qué ese momento, hermoso. aún en los momentos más duros y difíciles, Mm, hay un 80% de bueno hay algo y bueno, sí. lo doloroso es muy intenso, pero es muy poquito. Mira, Y la eso, relación. Es un pareto, es un pareto. Mira, qué eh, interesante. Eso no lo había incorporado. y entonces es lindo recordarlo para hacer el ejercicio consciente, porque Mm, si no lo hacemos consciente, como que no lo podemos ver, mm. aunque de ahí siempre estuvo. Entonces, muy lindo. Cheryl, estamos el 9:31 antes que nos cierre Instagram. Bueno, yo en lo particular quisiera dar las gracias a las personas que se conectaron, que queremos seguir contribuyendo a una era sin enfermedades, de fortalecer nuestro cuerpo, que es el reflejo para mí del alma, del espíritu. Así que seguimos el próximo lunes con algo que también sea contribución. Si quieren, manden por interno alguna temática. Tengo un amigo con diabetes, así que si en una de esas podemos hablar de la diabetes y además que tú tienes la experiencia muy cercana porque tu marido es un diabetólogo, que lo quería proponer. Y bueno, Cheryl, tus palabras. Quería una última invitación, eh, aunque parezca algo un poco pueril o infantil, pero cuando uno habla al propio cuerpo, el cuerpo Mm, escucha. Entonces, mm, el tener el hábito también amoroso de dar las gracias al cuerpo, gracias a mis ojos porque me permiten ver, a mm. mis piernas porque me permiten caminar, o a mis Sí, pulmones porque puedo respirar por ellos, o a mi estómago porque permite hacer todo el proceso de los alimentos que me nutre, es muy importante, muy porque importante. en esa gratitud ellos también reciben este cariñito y es oxitocina que les llega y los ayuda a reparar. Y además con el autoperdón, porque así no castigas a tu cuerpo, porque el autoperdón tú piensas que es solamente en tu mente, pero es todo tu cuerpo el que lo recibe, que en el fondo lo estás culpando, te estás culpando y te estás castigando. Qué Exacto. importante. Así que Gracias por ese recordatorio, de verdad. Es muy impositivo hablarle a la célula, tener esta nariz, estos ojos, estas orejas, estos sentidos. Oye, son, hablando de eso, yo encuentro que el otro día tomé conciencia de las manos. Qué maravilla nuestras manos, que podemos hacer tanto con ellas, porque personas que de repente, ponte tú, no sé, no, algún problema, pero las manos son tremendamente importantes. Todo lo que hacemos son con los dedos. Es impresionante y por eso yo le digo gracias, gracias, gracias. Ya, exacto. eso. Así que, oye, muchas gracias, Eh, linda anfitriona de Somos espacio. dos. Y, y gracias a todos los queridos Eh, acompañan y con sus aportes, porque al servicio, como dices tú muy bien, poder apoyar y potenciarnos como hermanos aquí en esta tierra, en el fondo, que todo lo que nos podamos ayudar para vivir una vida mejor y para poder irradiar esta frecuencia linda a todos los que nos rodean, es una ayuda maravillosa. Así que eh, gracias. gracias, 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 gracias. Como en astrología decía Pedro Engel,
Gracias, gracias, gracias. Que tengan una linda noche. Gracias, amiga del alma. Gracias también a las amigas del alma y amigos que están acá. La Ale, mira, vi a la Marcela, eh, a la Mirta, Katy. Hoy, ¿verdad? La Anita está ahí también. Así que un millón de gracias, Felipe, Mirna. Mirta. Bendiciones, gratitud y muy buenas noches. Muy buenas noches, querida Que estén Mirta. muy bien. Igual. Bendiciones. Bendiciones.